de código que hemos escrito, ¿cierto? En todo esto. Vamos a crear un árbol, un BST, y vamos a empezar a agregarle algunos valores. Listo. Entonces vamos a decirle por acá a myTree va a ser igual a un BST. Listo. Así creo mi árbol. ¿Sí? Instancio la clase BST que está acá. Ahora lo que le voy a decir es a myTree le voy a decir que me agregue un nodo con el label y el value. Listo. Add node con el label y el value. Tienen por ahí un listado pequeño de los que hemos hecho para ver que efectivamente, digamos, los recorridos estén correctos. Alguien que me ayude ahí con eso. 36. Listo. 36. 45, 22. Espera. 36. 45. 22. 3. 58. 39. 28. 35. 7. 7, 15, 13. Listo. Ahí tenemos esos valores como tal. ¿Sí? Pero eso tiene que ser. Oh, venga a ver. No sé. 36, 36. 45, 45. 22, 22. Como tal de label y valor. ¿Sí? Los dos van a ser igual. 3. 58, 39, 28, 35, 7, 15, 13. Ok, listo muchachos. Entonces ahí lo que estamos haciendo es crear un árbol con una raíz vacía. Cuando inserte el 36 no va a encontrar raíz, entonces se va a crear como raíz y va a empezar a hacer todo esto. Listo, ahí en teoría ya se construyó. Ahora le voy a decir que voy a insertar una celda debajo y lo que voy a hacer es llamar a myTree y le digo in order. Hay un error. Function object has left child. What? Ok, esto es un método. Sí, tenía yo ahí como una propiedad. Ok, todos están así, todos están así. Así. Okay, entonces vamos a ejecutar esto desde acá arriba. Shift Enter, Shift Enter, Shift Enter, Shift Enter. Y este es el recorrido en in order. Por favor, 3, 7, 13, 15, 22, 28, 35, 36, 39, 45, 58. Listo. O sea que si hacemos esto, print y decimos myTree, es decir, el agregar nodo está funcionando perfectamente. Entonces acá le digo, esto sería como pre, in, post, shift enter. Entonces este es pre-order. 36, 22, 3, 7, 15, 13, 28, 35, 45, 39, 58. El in-order ya lo revisamos y el post-order 13, 15, 7, 3, 35, 28, 22, 39, 58, 45, 36. Sale en un momentico. ¿Sí? Si esto lo queremos convertir en listas, ya es tema de pasar acá una lista y en lugar de imprimir el valor es agregarlo a la lista y al final retornamos la lista. ¿Sí? A ver si de pronto si lo alcanzamos a hacer, sino que el tiempo está ya como reducido. Vamos a dejar esto acá comentado. Si no nos funciona la primera, nos vamos a hacer lo otro mejor. List, esto va a ser node list.
Listo, este node list, que list es una palabra reservada, es decir, que me agregue el parent punto get value. Listo. Ahí voy insertando y acá simplemente le digo que por favor va a tener acá definida una node list que va a ser igual a vacía. Entonces se la tenemos que pasar, node list igual a vacía, y le paso acá node list. ¿Para qué? Para tener referenciado esto acá, es decir, después de que se haga esto, lo que hago es print de node list. Vamos a ver, esto es posorden. Shift enter, shift enter, shift enter. Ops, algo sucedió, posorder missing. Ah, ok, me hace falta pasarle el posorden acá, pasarle el node list y el node list. Ok, por favor, posorder 13, 15, 7, 3, 35, 28, 22, 39, 58, 45, 36. Sí, es decir que eso nos funciona y queda más bonito. Esto es acá, entonces en lugar de esto, o sea, si ustedes ahí les dejo eso comentado. Esto de todas maneras se lo subo, list, y acá voy a recibir una node list, que es esta de acá, y esta la tengo que pasar acá como parámetro y la paso acá como parámetro. Es simplemente algo para ir almacenando a medida que voy recorriendo. Es la misma lógica, pero pues pre-order, y le paso esto, es este pre-order, node list, listo. Y acá le voy a decir a pre-order, post-order, in-order. Listo, entonces in-order, y le paso la node list que está acá. En lugar de este, le voy a decir que me agregue a node list, y acá paso a node list para que siga agregando en esa lista, y acá está. Y ahí quedan las tres listas. ¿Sí? Sí, bueno, por favor las comprueban ahí mientras tanto. Sí, yo creo que debe ser lo mismo. ¿Sí? Ok. ¿Me entienden hasta ahí, muchachos? ¿Está mucho más claro hoy? Sí. ¿Sí? Sí, miren que el código sale o sea, el proyecto se puede hacer en 2 horitas. Listo. Pero mire, este código seguramente les va a servir bastante. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a eliminar? Ojo que el eliminar es un poco largo. Voy a tratar de hacerlo. Remove node. ¿Cuál es el que voy a remover? Voy a remover algo por un label. Listo. Puedo removerlo por label o por value, ya ustedes deciden. Ahora lo vamos a hacer por label. Ok. Entonces, lo que tengo que preguntar primero es ¿qué? Si existe el árbol. Siempre, fíjense que siempre hago lo mismo. Si existe el árbol, entonces llámese a self.remove remove node con el label y con el self.root. Si no, sencillo, es el mensaje que hemos estado viniendo ahí, que hemos estado escribiendo, ¿vale? Entonces ahora remove node def remove node. Ya sabemos que hay un árbol, entonces yo necesito preguntar, necesito encontrar, mejor dicho, primero que todo necesito encontrar el nodo que voy a remover. ¿Sí? Es más, eso lo puedo hacer desde acá. Y se supone que nosotros ya tenemos por acá el search node. Voy a hacer una pequeña prueba.
Eso está en Eso es el memoria. primero, no es el arriba. ¿Cómo? No es el arriba. Es el segundo. Ah, sí. Search. Listo, voy a probar a ver si efectivamente esto sí funciona. Eso aún está en memoria, no lo he ejecutado nuevamente. Print. Esto sería. Esto sería the order. In order. Post order. Listo. Y acá simplemente searching, voy a buscar el 35, por ejemplo, que sabemos que existe. Listo, entonces le voy a decir my3.search node y le paso el 35. ¿Sí? Ok. Error. No atributo. Has left child. Ahí nos falta. ¿Qué problema fue ese? ¿Dónde está? ¿Dónde está has left child? Sin paréntesis. Ahí lo tengo. En alguna parte está. Ahora para la línea. Así. ¿Dónde está? Una 42, pero Por el guión. sí. Listo, gracias. Ahí está. Listo. Search. Aunque bueno, voy a tener que ejecutar otra vez todo este código. Remove node, print, cualquier cosita para que no me saque error de sintaxis. Ejecuto, construyo el árbol y hago esto. Searching 35, él me devuelve un nodo. Efectivamente. Me devuelve el nodo, el objeto como tal. Ahora, yo a ese nodo le puedo decir, hey, search node o found node y le digo print found node.get value. Value valor 35. Eso quiere decir que sí está funcionando como tal. Si yo busco el 135, ¿qué me debería decir? Get value. También me hace falta en alguna parte. ¿En qué línea? En la 11. Get value. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde está ese get value? Abajo tiene ahí un par en get value. ¿Dónde? Abajo. En in order. Bueno, pero eso no tiene. Espera, que esto acá es. Espera. Ya. Claro, no lo encontró. Por eso me dice, pues no me puede obtener el valor de algo negativo. Entonces yo pregunto, sí, fn, entonces imprímame esto. Si no, print not found. Efectivamente. ¿Sí? Eso quiere decir que ahí está funcionando el search. Por lo tanto, puedo venir aquí y decirle, hey, yo necesito el target node, que sería el nodo objetivo, el cual vamos a revisar. Vamos a decirle que por favor me haga el self.search node. ¿Con quién? Con ese label. ¿Sí? Con ese label que me está llegando. Ok. Y yo pregunto, sí,
target node, que es lo que tuve que hacer abajo. Si está, por favor, remuévalo. Si no, un print element with value with label no existe. ¿Sí? Ok. Pero si sí existe, él viene a removerme el nodo. Ojo. Y me debe enviar no la raíz, sino que me debe enviar el target node. ¿Correcto? El que encontró ya, porque ese es el que yo le voy a evaluar los 3 posibles casos que revisamos al inicio de la clase. ¿Cuál es el caso más sencillo? Si yo acá recibo el self y el no, el nodo. El nodo que voy a remover. ¿Sí? Entonces, si ese nodo is leaf, si es hoja, recuerden que ese, no, acá no lo tenemos, ¿cierto? Acá no lo hemos creado. Necesito preguntar si es hoja. ¿Quién? El nodo. Self. Y le digo acá, return. Es hoja cuando no tiene hijo izquierdo y no tiene hijo derecho. Entonces, si self punto, si no self punto left child y no self punto right child, que son las propiedades que tenemos acá, ¿cierto? Right child y left child. Si no tiene este y no tiene este es porque es una hoja. Entonces, ahí ya está. Si es hoja, lo único que tengo que hacer es borrar su referencia del padre y borrar su referencia de allí. Entonces le voy a decir, hey, por favor, a ese node punto parent a punto get parent, ese no lo tenemos, ¿cierto? Get parent punto bueno, y necesito preguntar si es hijo izquierdo o es hijo derecho. Ok, voy a tener que hacer varios métodos acá. O sea, porque ahí necesitamos saber a quién se lo vamos a remover, si al hijo izquierdo o al hijo derecho del papá. Entonces vamos a... Eso acá van saliendo cositas. Self, y le voy a decir, retórneme self.parent. ¿Sí? Pero además def is right child. ¿Es hijo derecho? Pues yo pregunto si... no recibo el self, nada. Recibe el nodo y yo le voy a preguntar por el papá. Si self.label, digamos, si voy a preguntar por el hijo derecho de mi padre, a ver si tiene el mismo label que yo. Si eso es correcto, entonces yo soy el hijo derecho. Si self.label es igual al self.parent, es decir, voy donde mi papá y le pregunto por su right child y le obtengo el label. ¿Me entienden esa cadena ahí o no? Ojo, yo soy A, ¿cierto? Yo soy A. Si soy el hijo derecho, voy a preguntar si soy el hijo derecho de mi papá. Entonces yo soy A, voy donde mi papá. Self soy yo, ¿cierto? Self.label, A. Self.papá. Entonces voy donde mi papá y a mi papá le pregunto por su hijo derecho y a su hijo derecho le obtengo el label. Si el label del hijo derecho de mi papá es igual a mi label, eso quiere decir que yo soy el hijo derecho. ¿Sí me entienden esa lógica? Sí. Ok. Is left child. Será entonces simplemente preguntar lo mismo, pero por el hijo izquierdo. ¿Tiene doblete? Gracias. Y entonces simplemente acá return true o false. ¿Vale? ¿Me entienden ahí? ¿O no?
Ok, entonces abajo, donde voy, yo necesito obtener el padre, o le pregunto ya de una vez. A ver, es que me perdí. Sí, si es hijo izquierdo, ya sé, pues, si soy el hijo izquierdo, entonces voy a ir donde mi papá. Si es left child, si soy hijo izquierdo, entonces le voy a remover el hijo izquierdo a mi papá, ¿correcto? Entonces le voy a decir, si es hijo izquierdo, entonces le digo al node.getParent, que fue el método que acabamos de generar, digo .set left child, ese ya lo tenemos. No, set left child, mírenlo acá, si lo teníamos, y recibe el hijo, pero el hijo yo se lo voy a pasar en none, ya listo, le borro la referencia, es decir, mi papá ya me quita, por ejemplo, acá en el tablero, o acá para que quede en el video, abro un tablerito, okay, y le digo, mire, ¿sabe qué? Yo estoy así, uno por acá, otro por acá, este es el padre, este es el hijo, ¿cierto? Entonces cuando yo le estoy diciendo ahí, yo soy 12 y por acá soy 8, yo voy a remover el 8, voy y pregunto, lo encontré efectivamente, entonces le voy a decir que por favor lo remueva, él va y pregunta, el 8 va y pregunta, hey, el hijo izquierdo de mi papá es 8, sí, entonces yo soy hijo izquierdo, si soy hijo izquierdo le tengo que decir a mi papá que su hijo izquierdo ahora ya va a ser none, entonces inmediatamente esto de acá se me borra, ¿sí? Esta relación de acá se me borra, ya mi papá, el que era mi papá, ya me abandonó y ya no tiene referencia a mí, y simplemente yo le digo, hey, node.parent.setParent, ese no lo hemos construido, ¿cierto? Va a pasar none, y este nodo ya queda por ahí volando y cuando venga el garbage collector se lo lleva, listo. Es decir, tengo que modificar el setParent, tengo que crear el setParent, y este va a recibir self y va a recibir el parent nuevo, de tal forma que va a decir que self.parent va a ser igual al parent que me llega, ¿correcto? ¿Vamos ahí? ¿Qué no entiende? Listo. El setParent resulta que acá en el tablerito, control C, listo. Resulta que, como les expliqué, hay dos referencias, una del padre hacia el hijo y otra del hijo hacia el padre, ¿cierto? Ok, yo cuando le digo, hey, por favor, vaya donde mi papá y dígale que su hijo izquierdo ya va a ser none, entonces él borra una referencia, pero queda aún lo amarra esta otra referencia, entonces yo me tengo que decir a mí, yo ya no tengo papá, borrando la otra referencia, haciendo un setParent none, y ya este nodo queda volando. ¿Ya me entienden? ¿Sí? Ok. Entonces le digo setParent y abajo le estoy enviando un parent none. ¿Sí? A mi papá le digo que su hijo izquierdo es none y a mí mismo me digo que ya no tengo papá. ¿Sí? Ok. Pero si por el contrario, yo no soy hijo izquierdo, es porque soy hijo derecho, ¿cierto? Bueno, acá no necesito validar esto nuevamente, porque si no soy izquierdo, soy derecho. Eso sí lo tengo claro, ¿cierto?
Listo, ahora entonces simplemente le digo getParent.set right child y setParentNone. Listo. ¿Sí? Si soy hijo derecho, a mi papá le digo que su hijo derecho ya no existe y a mí mismo me digo que mi padre no existe. Es decir, esto, fíjense que es algo repetido. Esto es repetido, entonces esto lo puedo hacer después de borrar la referencia a mi padre. Sea por un lado, sea por otro, yo mismo me voy a decir ya no tengo papá. ¿Correcto? Ahora, el otro caso, si no, son las 9. ¿Alguien tiene clase? Las 10. Entonces yo no tengo problema. ¿Podemos seguir otro momentico? Ok. Vale. Si no, vamos a revisar el otro caso. ¿Cuál es? Donde tenga 2 hijos. Ese de un hijo que sea el último. Listo. O como sea, me da igual, ¿cierto? Como para llevar el orden entonces de esos casos. Bueno, no hay problema. Entonces sí. Si no, sí. Bueno, ahí podríamos tener el elif, pero dejémoslo así para separarlo bien. Si no, sí. El nodo punto has left child y no tiene, si tiene hijo izquierdo y no tiene, sino que esta es la validación que me quería ahorrar ahora, y no tiene hijo derecho, y ahora tengo que preguntar, si tiene hijo derecho y no tiene hijo izquierdo, sí, hagámoslo entonces, si tiene hijo izquierdo y además ese nodo has right child, es decir, tiene los 2 hijos. Este es el caso donde tiene los 2 hijos. Cuando tiene los 2 hijos, ¿qué sucede? Se busca el sucesor. ¿Sí? Se busca el sucesor. Ok, entonces, vamos a buscar el sucesor. Eso será entonces, sucesor va a ser igual a un método self.get sucesor. Get sucesor. Get sucesor del nodo. ¿Sí? Del nodo que voy a trabajar. Necesito obtener este sucesor. Y eso es, un def por acá, get sucesor, y va a recibir a self, y va a recibir el nodo al cual le va a buscar el sucesor. Vamos a estudiar, ¿no? ¿Ah? Tiene que ir fuera, ¿no? Ah, sí. Gracias. Listo, ahí. Vale. Voy a obtener el sucesor. ¿Qué va a pasar entonces ahí? ¿Cómo obtengo ese sucesor? Es decir, el hijo de más a la izquierda del subárbol derecho. Es más, ¿sabe que de una vez le voy a enviar acá? Has right child. O sea, sabemos que tiene hijo izquierdo y tiene hijo derecho. Sí. Tiene hijo izquierdo y tiene hijo derecho. Listo, entonces le voy a devolver su hijo derecho. Ese de has, recuerden que me devuelve el hijo, por eso lo utilizo y no construyo otro método que sea get right child. Listo. Entonces acá simplemente le voy a decir que ese que es el que me está recibiendo node, bueno, un nodo que va a ser acá mejor en el tablerito. Esto lo voy a construir por acá. Por acá otro. Y por acá otro. Y por acá otro. Ahí tienen los 2 enlaces. De hijo a padre, de padre a hijo. Para ahora poder trabajar con ellos.
y además voy a construir un nudito por acá. Un nudito por acá. Ok, tenemos eso y vamos a borrar el 8. Vamos a borrar el 8, entonces porque este también tiene otro hijo por acá. Tiene otro hijo por ahí, ¿cierto? Ese es el caso, vamos a borrar el 8. ¿Qué pasa entonces? Necesitamos obtener el sucesor, ¿sí? El sucesor. ¿Cuál sería el sucesor así a vista de águila? Este de acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el de más a la izquierda del subárbol derecho. Eso ya está clarísimo. Lo que yo estoy haciendo es, acá en el código le estoy diciendo ahí, vaya, obtenga el sucesor con su hijo derecho. Es decir, yo de una vez le estoy enviando este de acá. ¿Sí? Entonces yo le voy a preguntar, ¿tiene hijo izquierdo? Si tiene hijo izquierdo, entonces llámese así a este mismo método, pero con el hijo izquierdo. Y así sucesivamente, hasta que ya no tenga hijo izquierdo. Si no tiene hijo izquierdo, es porque es él quien va a ser el sucesor. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, sí. Ok, vale. Bueno. Entonces, voy a preguntar si el node, que en este caso sería este, si ese node punto has left child, o mejor dicho, acá para ahorrarme un llamado, voy a decir left child va a ser igual a lo que me devuelva left child. Entonces yo pregunto, si left child, si existe esa left child, ¿qué va a pasar? Llamo a self, punto, get successor, pero ahora ¿a quién le voy a pasar? Al left child. ¿Sí me entienden ahí? Y ahí, hasta que, si no, retorno, perdón, acá me falta agregar el retornar, lo que me devuelva eso. Y acá simplemente retorno el node. ¿Sí o no? Ahí. En algún momento este sería la condición de salida. Cuando no tenga hijo izquierdo. Entonces él se va a venir acá. ¿Tiene hijo izquierdo? Sí, entonces va y se llama así. ¿Tiene hijo izquierdo? Sí, va y llama a este. ¿Tiene hijo izquierdo? No. Entonces me va a retornar este nodo. ¿Sí? Ok. Vale. Entonces ya sé que de esa manera obtengo el sucesor. Vale. ¿Cómo se hacía el ejemplo anterior que nos dijo que solo tenía hijos derechos? Ok. Justamente en el primer llamado. En el primer llamado yo le pregunto, ¿tiene hijo izquierdo? No, entonces se retorna el mismo. ¿Sí? Fíjese. Él es el nodo. Él es el nodo. ¿Tiene hijo izquierdo? Si solamente tuviera hijos por acá. ¿Tiene hijo izquierdo? No. Entonces se retorna el mismo. ¿Sí? Se retornaría el mismo. Ahora, ese sería entonces el sucesor. El sucesor. Vale, bien bueno. Uy. Chao. Listo. El sucesor. Ahora, acá lo que hago es obtener el sucesor. ¿Sí? Obtener el sucesor. Ahora, ¿cómo le voy a pegar el sucesor? ¿Cómo voy a reemplazar ese arriba?